buenas noches Santa Cruz, buenas noches amigos, ¿cómo están? Es un gusto, un placer conectarnos con ustedes hoy, jueves 6 de mayo, ya 6 de mayo, a toda esa gran audiencia que nos sigue en las plataformas digitales, en las redes sociales. Estamos muy contentos de poder conectarnos con todos ustedes una vez más y queremos invitarlos como siempre a que puedan ayudarnos a llegar a más personas. Comparta esta transmisión, comparta, nos interesa muchísimo poder llegar a la audiencia que usted dispone en sus plataformas de redes sociales, Facebook, de repente YouTube o demás. Vamos a trabajar esta noche con mucho cariño para usted. Tenemos un contenido realmente de vital importancia para el sector profesional agropecuario. Vamos a hablar con expertos en temáticas diversas que tienen que ver con la coyuntura, la producción, la economía. Vamos a hablar de esos temas que nos apasionan, que son los temas que a usted como profesional lo van a nutrir para estar actualizado y con una mirada siempre adelante sobre los temas más importantes que a los profesionales en el sector, en el agro también nos ocupan, nos preocupan. Vamos a hablar obviamente de temas diversos y nuestro presentador, nuestro director general también ya está. Pero antes agradecer obviamente a esa audiencia que nos sigue, los estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la UDABOL, de todas estas universidades que nos siguen. Gracias por seguirnos. El programa es suyo y vamos a pedirles que dejen sus comentarios. Vamos a hablar, tenemos temas importantes y queremos saber qué opina usted sobre estos temas, qué pregunta le quiere hacer a nuestro invitado de la noche y también a los profesionales de los diferentes colegios de profesionales. Vamos a ver nuestros auspiciadores que hacen posible que podamos estar todos los jueves en la noche, en algún caso los miércoles, y el reprise los días domingos. Vamos, por favor, señor realizador, con nuestros patrocinadores. Agradecemos muchísimo a la Federación de Profesionales de Santa Cruz, que en estos días está teniendo, obviamente, sus diferentes asambleas, reuniones, para ver el tema de los directorios. Un saludo cordial a toda esos profesionales que están dirigiendo a todos los colegiados de Santa Cruz. También el Colegio de Contadores de Santa Cruz, gracias por estar siempre con nosotros. Sus plataformas digitales en el Facebook también tienen mucha información de valor para sus asociados y usted puede buscarlo en el Facebook y en Google. Tienen páginas donde pueden nutrir con más información si usted es contador o profesional en un área. Unión Agronegocio siempre está conmigo, con nosotros. Unión siempre nos apoya, una industria grande ya que abarca diferentes sectores, pero principalmente con tecnologías de punta, con servicios agropecuarios para el sector industrial, ganadero y demás. Así que gracias a todos ellos por su apoyo. Búsquenlos, tienen sus redes sociales y están disponibles para poder brindarles los servicios más competitivos del momento del país y a nivel internacional. Muy bien, ahora sí quiero presentar a nuestro director general, el doctor Edwin Villagómez, ya está con nosotros. Él va a presentar al invitado de la noche. ¿Cómo está, doctor? Estamos contentos de poder estar al aire. Buenas noches, querido Naín. Buenas noches, Santa Cruz. Un gusto nuevamente estar en el programa, como todos los miércoles en este caso, pero hemos tenido, ¿no? Un imponderable que hemos tenido que postergar el programa para hoy día jueves. Es la excepción, ¿no es cierto? Pero igual estamos llegando a sus pantallas, estamos llegando a sus hogares. Yo quiero saludarlo a usted y a su equipo que lo acompaña. Primeramente, al técnico realizador Cristian, ¿no es cierto?, que nos acompaña siempre, a la doctora Gabriela, que hacen posible ese equipo que nosotros hacemos al aire. También quiero saludar a toda la gente que nos sigue por las redes sociales, a través de la fanpage de Punto de Vista, su programa, todos los miércoles. También a través de la página de Erwin Ronald Villagómez Aguilar del Facebook y a través de la página del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz. A ellos les decimos que es un gusto, gracias a ustedes, nos debemos a ustedes. Por favor, compartan, como decía Naín, compartan con sus colegas, amigos, contactos para que la información, este tema que vamos a tocar hoy día es muy especial y muy actual. Tenemos un invitado de lujo nosotros, luego lo vamos a presentar formalmente. Entonces les pedimos, compartan para que esta información de primera mano de un experto llegue a ustedes. También quiero, antes de iniciar la temática de hoy, quiero saludar muy cordialmente a la Federación de Profesionales de Santa Cruz, que aún está a la cabeza el ingeniero Juan Carlos Limpias. Él es el presidente de este directorio. Mañana tenemos ya la posesión del nuevo directorio
que va a estar encabezado por el doctor José Sat. A partir de mañana es el nuevo presidente de la Federación de Profesionales. Un saludo también para él, para el directorio saliente, el directorio entrante de la Federación. Quiero saludar también muy cordialmente al licenciado Miguel Sorich, que es el presidente de la Confederación de Profesionales de Bolivia. Nosotros llegamos a todo el país a través de la Confederación y eso es importantísimo porque este programa ha sido hecho por y para los profesionales, es la voz de los profesionales. Entonces, pero sin olvidarme también de saludar a la Federación de Ganaderos de Santa Cruz. Un cordial saludo para el presidente Alejandro Díaz y su directorio. ¿Por qué no también saludar a los nuevos dirigentes de la CAO, a la cabeza del licenciado Oscar Mario Justiniano? Un saludo para ellos y Uchepe Fará y el licenciado Gutiérrez que lo acompañan. A nuestra querida Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, un saludo grandioso para nuestros colegas, para nuestros administrativos y nuestros estudiantes, ya que nuestro invitado también es docente de la universidad. Entonces a su facultad de agronomía le hacemos llegar a sus colegas, a todos nuestros colegas, un gran saludo. Ya él los va a saludar directamente. Y no quiero olvidarme también de saludar a mi Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz, a nuestro directorio que siempre nos acompañan, nos apoyan, a todos los colegas asociados. No quisiera omitir a nadie, nuestros colegas presidentes de los otros colegios de profesionales, al licenciado, al presidente del Colegio de Administradores de Santa Cruz, profesionales administradores, al del cual soy también asociado. La verdad que es un colegio que siempre tenemos el apoyo de ellos. El licenciado Pachi, un saludo. Y bueno, al presidente de los economistas, al licenciado Vargas, y a todos mis colegas presidentes de todos los colegios. Los colegios están atentos, este es el segmento que nosotros tenemos más importante, pero también queremos llegar desde esa formación que tenemos todos en la federación. Hoy tengo el gusto de decir que 2 colegios nuevos se han adicionado a la Federación de Profesionales de Santa Cruz. El colegio de politólogos de Santa Cruz se suma y el colegio de actividad física. Somos un total de 28 colegios ahorita en la federación. O sea que esta federación se va fortaleciendo y eso para nosotros realmente es una satisfacción. Se ha estado trabajando en ese sentido y seguiremos sumando más colegios porque en la medida en que la federación se fortalezca, los colegios y la misma sociedad se va a fortalecer. Al Comité Pro Santa Cruz también un saludo a su presidente, todo el directorio. Es un gusto dirigirnos al gobierno moral de los cruceños. Finalmente quiero decirles que nuevamente a todos los que nos patrocinan, a Unión Agronegocios, una empresa muy especializada, como ya lo decía el licenciado Naín, una empresa realmente reconocida con sus 35 años de vigencia en el mercado nacional, una empresa especializada en el tema de importación de insumos pecuarios y agropecuarios y también ahora en el asesoramiento al productor. Al Colegio de Contadores Públicos de Santa Cruz, a la cabeza del licenciado Fran Chávez, un gran saludo para él también y su directorio. Bien, querido Naín, antes de continuar, le cedo la palabra, luego ya entramos de pleno a presentarlo a nuestro invitado especial. Claro que sí, la verdad que estamos contentísimos, la gente ya está conectada en las plataformas digitales, usted sabe, ahí en el Facebook, conéctese en Punto de Vista, pero también nos puede ver en Convetcruz. Puede opinar, enseguida presentamos al invitado y vamos a presentarle el tema. De este tema queremos que usted nos diga qué consultas tiene, cuáles son sus dudas, sus preguntas para el invitado de la noche, para que podamos diluir. Vamos a leer todos los mensajes, desde dónde se conecta con nosotros, de qué parte del país, en qué ciudad, en qué departamento, en qué provincia se encuentra, para que le podamos hacer llegar un cordial saludo. Y si tiene dudas del tema, por favor, usted está libre, puede hacer sus consultas, vamos a transmitirle, vamos a leer en vivo, para que el invitado de la noche pueda diluir y pueda darle algunas respuestas. Así que estamos listos para empezar. Bien, doctor, adelante. Gracias, querido Naín. Yo me estaba obviando saludar a nuestra querida Facultad de Ciencias Veterinarias, nuestros colegas administrativos y alumnos, ¿no es cierto?
a mis alumnitos de primer semestre, de cuarto y de noveno semestre que nos siguen ellos, ¿no? Un saludo para ellos, estén atentos jóvenes que esta información para ustedes les incumbe demasiado. Yo antes de presentarlo formalmente, yo quiero saludar y agradecerle muchísimo al ingeniero José Luis Llanos por aceptar nuestra invitación, de tener ese desprendimiento para venir a extender esos conocimientos que lo tienen demasiado de ingeniero, muy técnico, no siendo muy investigador. Le voy a hacer unas cuantas palabras para que salude a nuestra audiencia y agradecerle muchísimo. Bienvenido, querido ingeniero José Luis Llanos. Buenas noches, muchas gracias. El agradecido soy yo, Edwin Naín, ¿no es cierto?, por esta entrevista. Y bueno, inicialmente quisiera brindar un cordial saludo a mis colegas docentes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, a los estudiantes de las 5 carreras y a todo el personal administrativo también desde la carrera, que seguramente muchos de ellos van a estar siguiendo esta entrevista por la importancia que tiene el tema hoy día en Bolivia, ¿no? Gracias, ingeniero. Yo, para la gente que aún no lo conoce, a pesar de ser un profesional muy conocido en nuestro departamento y el país, yo lo voy a presentar formalmente, así apretadamente voy a leer su currículum del ingeniero José Luis Llanos. Él tiene de formación profesional ingeniero agrónomo en la Universidad Gabriel René Moreno. Luego, él tiene una maestría en docencia universitaria en ciencias empresariales en la Business School, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras. Él es un magíster en desarrollo y planificación de proyectos, formado en la Universidad Development and Projects Planning Center, Bradford University, Bradford, England, en Inglaterra. Especialidad movilización de recursos en investigación agropecuaria en International Service for National Agriculture Research de AUE, Holanda. También tiene una especialidad en evaluación de proyectos de desarrollo en la Universidad de Tokio University, Tokio, Japón. Experiencias laborales, él en la institución, él actualmente es gerente de la empresa Proyecta Agro, fue en el Ministerio de Agricultura como asesor también, Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT, subdirector ejecutivo, y Proyecto de Tierras Bajas del Este, coordinador de investigación. Esa es su experiencia laboral y su experiencia institucional, bastante la tiene el ingeniero. Consejo Nacional Arrocero, CONARROZ, presidente de ese consejo. Fundación para el Desarrollo de Tecnología Agropecuaria, FTA Chaco, la Fundación Chaco, obviamente. Iniciativa Amazónica, director titular. Oficina Regional de Semillas Santa Cruz, director titular. Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, presidente durante 2 gestiones. Felicidades, ingeniero, le ha aportado mucho a su colegio. Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales en Ciencias Agropecuarias de Bolivia, presidente actual. Tiene muchas consultorías, por ejemplo, Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, Servicio Nacional Holandés, Fondo Mundial para la Naturaleza, Cooperación Técnica Alemana, Cooperación Suiza para el Desarrollo, Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Él es docente de pregrado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, desde 2005 a la fecha. Lleva más de 15 años, ¿no es cierto?, como docente en pregrado, pero también docente de posgrado en la Gabriel René Moreno desde 2004 a la fecha. Tiene muchos años, mucha experiencia en el tema docente de investigación. Publicación, tiene 46 publicaciones, todas relacionadas con el sector agropecuario. También él tiene ciertas distinciones, que es bueno subrayarlas. Tiene la estatuilla La Santa Cruz al Mérito Profesional 2019, otorgado por la Federación de Profesionales de Santa Cruz el año 2019. También fue distinguido como profesional meritorio, otorgado por la Cámara de Diputados el año 2014. Tiene el título de maestría en el grado de distinción, otorgado por la Bradford University, England, 1999. Profesional destacado, otorgado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz el año 2007. Y podríamos seguir leyendo, ingeniero, pero
La verdad que lo felicito por su excelente currículum que usted tiene y es una persona que ha aportado y va a aportar todavía mucho más a Santa Cruz. De tal manera que la temática de hoy día, como bien decía el título, es hablar sobre los transgénicos, la situación de los transgénicos en Bolivia, ¿no es cierto? Ese es nuestro tema, nuestra temática de hoy. Y como yo bien decía, es un tema demasiado importante y actual, porque está siendo muy considerado en el gobierno central este tema. Por eso es que queremos hablar ahora, porque sabemos muy bien como cruceños que la parte agropecuaria es determinante para el desarrollo a la que ha llegado Santa Cruz y para el desarrollo que va a conseguir en un futuro. Así es, querido ingeniero, yo quisiera así en pocas palabras nos dé usted un marco general, así rápido, de qué es la temática y a qué se refiere a la que vamos a hablar hoy día, por favor. Bien, gracias, estimado Erwin, nuevamente por la invitación. Ya lo decíamos al inicio, el tema de cultivos transgénicos es un tema hoy en día de coyuntura nacional muy importante, sobre todo por la derogación de los últimos 3 decretos que hacían justamente al tema de un inicio para la aprobación de nuevos eventos en nuevos cultivos agrícolas en Bolivia, ¿no es cierto? Pero a ver, como marco general, Edwin, yo quisiera, sobre todo para aquellas personas que no están muy relacionadas con el sector agropecuario, ¿no? Para que entendamos un poquito la importancia que tiene el sector agropecuario dentro de la economía nacional. Yo voy a invertir unos 2 o 3 minutos rápidamente en ello. A ver, cuando uno mira el Producto Interno Bruto de Bolivia, que estamos hablando de 50.000 millones de dólares aproximadamente por año, ¿ya? En los últimos 5 años, ¿ya? La incidencia del sector agropecuario en el PIB nacional ha sido alrededor del 12%, ¿no? Estamos hablando cerca de 5.000 millones de dólares como promedio, ¿ya? Pero eso no es todo, sino que ¿cuáles han sido los sectores que normalmente, estoy hablando de los sectores de servicios y productos, que normalmente han estado aportando con mayor importancia al PIB? Ha sido el tema manufactura, ha sido el tema hidrocarburos y ha sido el tema minería, ¿no? Y si uno mira las estadísticas de los últimos 5 años de estos 3 sectores, estos 3 sectores han tenido menor incidencia que el sector agropecuario, es decir, menos del 12%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sector agropecuario tiene una altísima relevancia económica en el país, no de ahora, sino de hace 5 años, ¿no? Entonces, eso también nos hace ver que la reactivación económica del país en los próximos 5 años, yo me animaría a decir en la próxima década, ¿no es cierto? Sobre todo considerando este tema de la pandemia que tenemos, ¿no? Va a estar sobre las espaldas del sector agropecuario, ¿no? Y si uno mira esta realidad y lo que se nos viene, ¿no? Entonces está claro que lo que necesitamos es apostar con mayor fuerza a este sector, en todos los niveles, ¿no? Y uno de los niveles donde nosotros pensamos que se debe apostar con mucha fuerza es justamente en el eslabón primario. Estamos hablando del eslabón de producción, ¿no? Y cuando hablamos del eslabón de producción, estamos hablando básicamente de tecnología, ¿no? Porque el sector agropecuario en Bolivia tiene 2 grandes problemas, diría yo, ¿no? Cuando uno mira el tema de la competitividad. Por un lado, tenemos bajos rendimientos, bajos niveles de productividad en todos los cultivos de manera general. Solamente para citar un ejemplo, ¿no? El rendimiento promedio en caña en Santa Cruz está alrededor de los 54, 55 toneladas por hectárea. Perú está con 120. Colombia está con 90, para que tengamos una idea, ¿no? Pero también por el otro lado, ¿no? Tenemos serios problemas con el tema de costos, ¿no? Nuestros costos de producción son altos, ¿no? Por volumen producido, ¿no? ¿Y por qué son altos? Porque sencillamente, Edwin, todos los insumos agrícolas que nosotros usamos en el sector, te estoy hablando para soya, para maíz, sorgo, algodón, etcétera, todos, absolutamente todos lo estamos importando, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos nosotros un herbicida, un pesticida, un fungicida hecho en Bolivia. Si vamos al tema de equipo y maquinaria, lo mismo, todos los equipos y maquinaria son traídos de afuera, ¿no? Entonces, esto también hace que los costos de producción sean relativamente altos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para poder ser competitivos con otros países, ¿no? Porque hoy en día, con el tema de la globalización, Erwin, no se trata de mirar la competitividad entre un productor del norte de Santa Cruz con un productor del este de Santa Cruz, ¿no?
con el tema de la globalización, hoy en día la competitividad la tenemos que mirar con otros países, ¿no? Porque al final de cuentas los productos llegan al mercado, ¿no es cierto? Y es exactamente el mismo precio que se le paga al productor, independientemente de qué país viene el producto. Entonces, ¿qué nos queda? Decía yo, nos queda elevar los niveles de productividad, ¿ya? Y para elevar los niveles de productividad no hay secreto en agricultura, es con tecnología. Y una de las tecnologías es justamente los cultivos genéticamente modificados, ¿no? Más conocidos como los organismos genéticamente modificados asociados a cultivos, ¿no? Eso como marco general. Ahora, entrando en la temática, en Bolivia no es que, y eso también es muy importante clarificarlo, no es que estamos buscando nosotros como sector una aprobación de cultivo genéticamente modificado en Bolivia, porque ya lo estamos usando, ¿no? Yo quiero recordar que desde el año 2005, ¿no? Ya nosotros empezamos a usar soya genéticamente modificada, con el primer evento que fue aprobado en ese año. Querido José Luis, si me permite, disculpa que te corte un poquito. Quisiera, antes, usted sabe que sí, nuestra audiencia son profesionales, pero también hay la sociedad en general que nos escucha. Yo quisiera que usted, antes de proseguir con esa valiosísima información que está empezando a dar, ¿no? Usted nos defina primero, con un lenguaje sencillo, como nos caracterizamos en el programa, ¿qué son los organismos genéticamente modificados? Así en palabras así, para que la población lo entienda, querido José Luis. Por favor, bueno, de ahí vamos a proseguir. Bueno, los cultivos genéticamente modificados se trata básicamente de traer un gen, ¿no es cierto?, de una especie diferente a un cultivo. Por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, el caso del evento con resistencia a insectos en cualquier cultivo que le llamamos BT, ¿no? El famoso Bacillus thuringiensis. Ese gen se saca del suelo y se lo incorpora al cultivo que uno quiere, ¿no? En el caso, el último evento que tenemos para el caso de cultivo con resistencia a sequía, ¿no es cierto?, que ya se está dando mucho en Argentina, ¿no? Se ha sacado el gen del girasol, ¿no es cierto?, para ponerlo a un cultivo como soya, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el girasol es un cultivo que tiene resistencia a sequía normalmente. Entonces, de eso se trata, ¿no es cierto? Es decir, cuando hablamos de cultivos genéticamente modificados, significa modificar un cultivo, cualquiera sea de ellos, ¿no es cierto?, a través de la incorporación de un gen de otra especie. En palabras sencillas, eso significa. Palabra sencilla, muy claro lo ha dicho el ingeniero, y para eso se necesita las técnicas de ingeniería genética, ¿no es cierto?, para hacer esa modificación genética. Y antes que sigamos, ¿hay alguna diferencia? Porque la gente es temerosa cuando nosotros hablamos de cultivos transgénicos, ¿no es cierto?, ese término, y organismos genéticamente modificados. O sea, ¿cuál sería el lenguaje para que la gente lo recepcione mejor? Porque al final de cuentas, no sé si hay diferencia, usted es el experto, entre un transgénico o un organismo genéticamente modificado. ¿Hay diferencia o es lo mismo, querido José Luis? Claro, lo que pasa es que cuando estamos hablando de organismos genéticamente modificados, estamos hablando de manera general, no necesariamente asociado a cultivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de convertir la leche en queso o en yogur, ¿no es cierto?, es un procedimiento, es un proceso de organismo genéticamente modificado, ¿no? Pero cuando hablamos de cultivos transgénicos, no estamos hablando de la aplicación de ese concepto exclusivamente a agricultura en este caso. Qué bueno, eso es bueno para ir sentando las bases, ¿no es cierto?, al tema que usted nos va a explicar ahora. Entonces, prosigamos, querido José Luis, usted bien lo decía hace un momento, ¿no? Lo que queremos es bajar costos, obviamente de repente a través de utilizar la economía de escala, ¿no es cierto?, de incrementar la producción, ¿no? De esa manera bajamos costos también, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Si hoy en soya, por ejemplo, se producen 2 a 2 toneladas y media por hectárea, de repente en la Argentina están en 4,5 o 5, digamos, ¿no? Entonces, o más. Entonces, ya pues los costos bajan y usted va a tener por unidad, los costos van a ser menores, ¿no es cierto? Y el precio final también puede ser menor. En ese entendido, querido José Luis, quiero que esa parte nos toque, digamos, ¿no? La biotecnología que nosotros, usted estaba por ahí, yo quiero darle continuidad a lo que nos estaba diciendo. Ya se está produciendo, háblenos del mundo primero, ¿no? ¿Cómo está en el mundo
este tema de la biotecnología, de ahí vamos aterrizando en el país, ¿le parece? Ya, con mucho gusto. A ver, a nivel mundial, de acuerdo al ISA, que es la fuente principal que maneja la base de datos de cultivos transgénicos a nivel mundial, el año 2019, que es el último dato que tenemos, se han sembrado en todo el mundo 190.4 millones de hectáreas, en todo el mundo, de cultivos genéticamente modificados. Lo interesante de eso es que alrededor del 50% de esos 190 millones es soya, ¿es cierto? Entonces, digo esto, ¿por qué? Porque la soya estamos viendo que no solamente es un cultivo importante a nivel mundial, sino también a nivel nacional, que luego vamos a hablar de las cifras acá a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿Quiénes están cultivando cultivos genéticamente modificados en el mundo? Alrededor de 170 millones de agricultores. Estamos hablando que en todos los países de Sudamérica, alrededor de 10 países están sembrando con estos cultivos, siempre principalmente soya. El segundo cultivo donde más se utiliza esta tecnología en el mundo es el maíz, con alrededor del 37% de todos los cultivos, que es justamente, Luis, los dos principales cultivos que el sector agrícola en Santa Cruz principalmente y en Bolivia en general, ¿no es cierto?, están demandando ante el gobierno la aprobación de nuevos eventos para estos dos cultivos, ¿no? Entonces, eso como un contexto general de cómo están los OGM a nivel mundial. Ni qué decir del tema de los beneficios, ¿no? Es decir, hay innumerables beneficios que han sido identificados, que está sistematizado en una serie de documentos. Por ejemplo, entre los principales beneficios está la reducción de la deforestación, ¿no? Porque es lógico, si vas a tener mayores niveles de productividad por hectárea, no necesitas de montar nuevas áreas, no necesitas habilitar nuevas áreas para seguir produciendo, ¿no es cierto? Hay una reducción en todo lo que es el uso de pesticidas, principalmente herbicidas e insecticidas, ¿no es cierto? Por eso es que cuando hablamos de eventos RR, por ejemplo, que es la resistencia al glifosato, estamos hablando de una reducción del glifosato en ese caso. Cuando hablamos de los eventos BT, que son los más conocidos, estamos hablando de resistencia a insectos, hay una reducción también de insecticidas, ¿no? Pues hoy en día, con los cultivos genéticamente modificados, lo que más se está reduciendo en términos de pesticidas es insecticida y herbicida. Pero también, al usar menos pesticidas, vas a usar también menos cantidad de tractor por hectárea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vas a hacer menos pulverizaciones, y al hacer menos pulverizaciones también vas a usar menos diésel, por ejemplo, ¿no? Al quemar menos diésel, estás ayudando a la reducción de la emisión de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay múltiples beneficios que están asociados al tema de cultivos genéticamente modificados a nivel mundial. Bueno, asentemos en Bolivia. En Bolivia decía yo, ¿no?, de que esto es muy importante, sobre todo para las personas que no están ligadas directamente al sector agropecuario y agrícola en particular. Para la sociedad en general, que no está muy ligada al sector agrícola, hay que entender de que el sector agropecuario y agrícola en particular no está demandando el uso de cultivos genéticamente modificados por primera vez en Bolivia, ¿no es cierto? Yo quiero recordar que desde el año 2005 ya estamos utilizando en Bolivia soya con resistencia al glifosato, ¿no? De tal manera es que hoy en día en Santa Cruz se siembran alrededor de 1.350.000 hectáreas, lo que en realidad es todo lo que se siembra en Bolivia, de soya, y el 100% de esta soya está con el evento resistencia al glifosato, ¿no? Entonces es un cultivo genéticamente modificado. Bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que ahora está demandando el sector para que se comprenda bien? Primero, está demandando nuevos eventos, en el caso de soya, ¿ya? Un evento, ¿a qué llamamos un evento para que la sociedad lo entienda, ¿no? Un evento es una nueva tecnología, ¿no es cierto?, que se utiliza en diferentes cultivos, por ejemplo, resistencia al glifosato en este caso, resistencia a sequía, resistencia a insectos, etcétera, etcétera. A eso llamamos un evento, ¿no? Entonces estamos hablando de que el sector está demandando nuevos eventos en el caso de soya, y cuando hablamos de soya estamos hablando de eventos sobre todo relacionados con resistencia a insectos y sequía. Esos son dos eventos que estamos demandando. Es por eso que el sector soyero hoy en día está demandando, por ejemplo, un material que se llama Intacta, ¿ya?, en Argentina. La Intacta es lo que nosotros llamamos un cultivo de soya que tiene dos eventos apilados, es decir, tiene dos características, dos tecnologías en el mismo material genético, en la misma semilla, ¿ya?
Y también se está demandando, ¿no? Nuevos eventos en nuevos cultivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de maíz, se está demandando también un evento apilado que con resistencia a sequía y resistencia a insectos, lo que llamamos nosotros un RR más un BT, ¿ya? En el caso de caña, se está demandando un evento con resistencia al barrenador, que es la principal plaga que tenemos en caña, que es un evento BT. Y en el caso de algodón, también se está demandando un evento apilado con resistencia a sequía y resistencia a insectos. Ahora, si uno mira la coyuntura actual, en que estamos, ustedes saben que hace una semana atrás el gobierno derogó estos 3 decretos que fueron emitidos el año 2020, ¿no? Que estaba relacionado con todo el proceso para iniciar las solicitudes y posteriores aprobaciones, si ese fuera el caso, ¿no? De nuevos eventos en nuevos cultivos. Y básicamente, de los 3 decretos, el más importante, diría yo, es el 4232, ¿no es cierto? Que le pedía a través de ese decreto el gobierno al Consejo Nacional al Comité Nacional de Bioseguridad, que es una entidad que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no es cierto?, proceda a la elaboración de lo que nosotros llamamos el reglamento abreviado, ¿no? Un reglamento abreviado para que se pueda iniciar a través de ese reglamento el análisis de todas las solicitudes que pudieran venir de diferentes sectores para nuevos eventos en nuevos cultivos, ¿no? Entonces el gobierno actual ha derogado esos decretos y en su lugar está planteando una ley, ¿no? Una ley que ha salido un borrador de ley que actualmente está siendo analizado por el sector, pero que de manera general, yo ya he tenido la oportunidad de darle una leída muy rápida. De manera general yo creo que es un documento, ¿no es cierto?, una normativa, yo diría que no satisface la demanda del sector agrícola nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada, por ejemplo, prohíbe la posible aprobación de eventos transgénicos en el caso del maíz, ¿no? ¿Ya? Y esto no deja de ser preocupante para el sector. ¿Y por qué? Y aquí yo quiero hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Resulta que lo que se menciona no se lo dice de manera explícita, pero sí eso es lo que da a entender el documento, ¿no? De que básicamente lo que se quiere es aprobar nuevos eventos en soya, ¿no? A la soya en Santa Cruz no se la puede mirar como un cultivo individual, como un cultivo solitario, ¿no es cierto? Porque en Santa Cruz, por las características que nosotros tenemos en cuanto a nuestro sistema de producción, la soya forma parte de un sistema de rotación de cultivos, ¿no? Y básicamente hay varios cultivos que están asociados, rotando permanentemente con la soya. Te estoy hablando del maíz, te estoy hablando del sorgo, te estoy hablando del girasol, ¿no es cierto? Y te estoy hablando del trigo, que yo diría son los 4 cultivos que normalmente están rotando junto con la soya, ¿no? Entonces, pensar en que solamente a la soya le vamos a dar tecnología, ¿no es cierto?, no sería mirar de manera integrada la forma en cómo nosotros producimos en Santa Cruz, ¿no? O sea, te hace notar que hay un desconocimiento, ¿no?, de cómo funciona la agricultura en Santa Cruz, ¿no? Hoy en día, si fuera solamente la soya que se cultivara en Santa Cruz, ¿no?, no aguantaría, yo diría, 5 años, ¿no? Porque si no hace una rotación con otros cultivos te va a liquidar el suelo inmediatamente, ¿no? Entonces, eso no debe ser de preocupante, sobre todo en el tema maíz, que yo diría que es el principal cultivo de rotación hoy en día con soya, ¿no? ¿Por qué? Porque la soya es una oleaginosa, el maíz es un cereal, ¿no es cierto?, y justamente una gramínea, y es justamente lo que normalmente rotamos, ¿no?, una leguminosa con una gramínea. Pero además de eso, ¿no?, además de que es un cultivo que, estoy hablando del caso del maíz, que es un cultivo altamente relevante para la rotación, el maíz tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria del país, ¿no? Mira, en Bolivia hoy en día estamos hablando de cerca de 500.000 de hectáreas aproximadamente que se siembran de maíz. Estoy hablando de maíz amarillo duro, ¿no? Porque hay que diferenciar de otro maíz blando que se utiliza o que se cultiva más en altiplano, en los valles, ¿no? Estoy hablando del maíz amarillo duro que más se cultiva en el trópico. El maíz es fuente de materia prima fundamental, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lo que es ganadería, para lo que es agricultura y para lo que es porcicultura.
que si uno mira las estadísticas, son los 3 sectores que últimamente han crecido enormemente, ¿no es cierto? ¿Ya? Tal es así, por ejemplo, que el caso de ganadería, que es un tema que todo el mundo conoce, ¿no? Ya hay hoy en día a nivel mundial se han aperturado mercados, el caso del mercado chino, por ejemplo, ¿no? Ya se han visto, por ejemplo, las estadísticas del año pasado de exportaciones nos muestran que alrededor de 76 millones de dólares se han exportado en el sector de ganadería, ¿no? Entonces, ¿qué nos está haciendo esto? Que estos sectores pecuarios, sobre todo el tema ganadero, ¿no es cierto?, van a empezar a dispararse, ¿no? Y cuando estos sectores pecuarios empiecen a dispararse, van a demandar materia prima. Y nosotros, y una de las materias primas, te estoy hablando del maíz, principalmente, ¿no? El sorgo, que es otra materia prima importante en ganadería, pero en el caso del maíz, nosotros vamos a tener problemas en los próximos años si los sectores pecuarios crecen y nosotros no tenemos la suficiente cantidad de maíz para abastecer esta demanda. Pero no solo eso. Si nosotros tuviéramos problemas en los próximos años para abastecer la demanda interna, ya que hoy en día estamos, yo diría, justamente en la línea ya de la demanda nacional, vamos a tener que importar. Y otra vez, Erwin, si uno mira las estadísticas de importación, cuando el gobierno ha tenido que importar, la pregunta es ¿de dónde importamos maíz? Lo estamos importando de la Argentina, ¿no es cierto?, principalmente, ¿ya? Y el 100% del maíz importado de la Argentina es transgénico, ¿no? Entonces no deja de ser un doble discurso, digamos, ¿no? Por un lado, ¿no?, a los productores se les prohíbe sembrar cultivos genéticamente modificados, pero por otro lado estamos importando grano comercial genéticamente modificado, ¿no? Entonces es una contradicción. En el caso de maíz específicamente, ¿cuál ha sido o cuál sigue siendo, ¿no es cierto?, la principal razón de por qué no se quiere dar lugar a la aprobación de maíz genéticamente modificado en Bolivia? Porque supuestamente, ¿no es cierto?, había una contaminación genética entre estos tipos de maíz, ¿no es cierto?, y las razas nativas de maíz, ¿no? Que por cierto, ya hay un documento que ha sido emitido recientemente por un organismo internacional que justamente ha estado estudiando este tema de la posible contaminación genética y está claro de que no existe tal contaminación genética, ¿no? Pero por otro lado, ya en Bolivia nosotros hemos hecho estudios con datos nacionales, con datos locales, ¿no es cierto?, que demuestran en Bolivia, para ser preciso, en el caso de maíz, estamos hablando de alrededor de 49 razas de maíz, razas nativas de maíz que existen en Bolivia. Estamos hablando de una presencia de alrededor de 2.137 accesiones, ¿ya? Accesiones son las muestras, digámoslo así, para decirlo en palabras sencillas, de maíz, ¿ya? La mayor cantidad de estas razas nativas están principalmente en los valles y en el altiplano, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de materiales comerciales de maíz amarillo duro, te estoy hablando de híbridos principalmente, están en el trópico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto, Erin? Que las razas nativas están por un lado, ¿no es cierto?, y los maíces comerciales están por otro lado. Entonces, no hay posibilidad, y si habría, es mínima, ¿no es cierto?, de una posible contaminación genética en el caso del maíz. Querido José Luis, valiosísima la información que nos estás proporcionando y creo que está quedando muy clara en las personas. Yo me voy a permitir, mientras usted toma un trago de agüita, ¿no es cierto?, leer algunos mensajes, por favor, de nuestros seguidores, de nuestra audiencia. Bueno, Gavisita Faldín dice: buenas noches, un saludo para nuestro destacado presentador Erwin y nuestro invitado de esta noche, el ingeniero José Luis Llanos Rocha. Mandan saludos. Leonardo Antelo Porras dice: buenas noches, doctor Villagómez, saludo al ingeniero Llanos. Caterine B. dice: muy buenas noches, doctor Erwin Villagómez, excelente entrevista, muchas felicidades, un saludo al ingeniero José Luis Llanos Rocha. Carmela dice: buenas noches, doctor, y un saludo al ingeniero. Claudia Flores: buenas noches, licenciado Naín, doctor Erwin, saludo a todo el equipo y a su invitado, gracias. Claudia Sindel Velasco dice: buenas noches, doctor Villagómez, un saludo. Carla Zapata Ali dice: grandes ambos, ¿no? Gracias por esos halagos, ¿no es cierto? Ivy Camacho Álvarez: buenas noches, ingeniero José Luis, felicitarlo por esta gran aclaración de los cultivos transgénicos para nuestra población. Le mandan saludos, ingeniero.
Juana Pedraza dice, buenas noches, doctor Erwin Villagómez, y un gran saludo al ingeniero José Luis Llanos. Bueno, vendrán más saludos, un saludo muy cordial para ellos, gracias por seguirnos, ¿no es cierto? Por favor, compartan la información para que más profesionales, personas en general, estudiantes nos puedan seguir y puedan un poco instruirse respecto a este tema que está candente en estos momentos en el país. Querido José Luis, usted ha dado muchas cifras, yo me voy anotando unos resúmenes acá, ¿no? Así muy cortitos. Usted hablaba inicialmente que en el mundo hay más o menos un cultivo de 190 millones de hectáreas de cultivos ya transgénicos, ¿no es cierto? OGM, que se llaman genéticamente modificados, de los cuales decía la mayor cantidad es soya, decía, ¿no es cierto?, en el mundo. Decía que hay 170 millones de agricultores, ¿no?, que están cultivando estos organismos, estos productos en realidad, ¿no?, con estos organismos. El maíz a nivel mundial pesa muchísimo, con los OGM un 37%, pero algo tan importante que decía, por ejemplo, cuáles son los beneficios, y eso hay que remarcarlo a la población, cuáles son los beneficios de trabajar con estos cultivos o organismos genéticamente modificados. Yo también he hecho un resumen rapidito, dice, si utilizamos estas semillas, ¿no es cierto?, estos organismos genéticamente modificados, los beneficios, algunos de ellos, pues hay muchos más, dice, vamos a reducir la deforestación. Y eso para mí es vital, digamos, ¿no? Obviamente si por hectárea ya trabajada en estos momentos, ya desmontada, pues se mejora la producción, no hay necesidad de estar ampliando la frontera agrícola, eso se explica así, ¿no, querido ingeniero? Entonces hay una reducción de la deforestación y lo que queremos, porque ahora no hay que en el mundo en boga está que no es nomás tumbar montes, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es practicar la eficiencia productiva en los terrenos ya deforestados y que estamos trabajando actualmente. Eso mira, Edwin, para ser preciso en este tema que estás tocando ahorita, vamos a dar un ejemplo para que la sociedad tenga claro este tema. Caso maíz otra vez, ¿no? El promedio en Santa Cruz ahorita es 2.5 toneladas por hectárea aproximadamente. Nosotros hemos hecho unas estimaciones, y no unas estimaciones que se nos ocurre solamente por decir, sino lo hemos hecho en base a estudios de caso. Hemos analizado el caso Paraguay, el caso Uruguay, el caso brasileño y el caso argentino. Y hemos visto cuáles han sido la diferencia en rendimiento, porque estos 4 países están utilizando maíz genéticamente modificado. En base a esa experiencia, nosotros hemos estimado que en Santa Cruz podíamos tranquilamente llegar a un promedio de 5 toneladas por hectárea en maíz. Te estoy hablando que podríamos doblar lo que actualmente producimos por área cultivada. Utilizando los OGM, eso igual. Utilizando los OGM, ¿no? Entonces la pregunta es, si un productor, en vez de tener 2.5 toneladas, va a producir 5 con esta tecnología, ¿qué necesidad tendría de aperturar frontera agrícola? Ninguna. ¿No es cierto? ¿Cuánto es la producción por hectárea en Argentina, Brasil, por favor? Mira, por ejemplo, el caso uruguayo, que es ahorita el que está levantando más polvadera, estamos hablando de 7.5 toneladas por hectárea en promedio, ¿no? Brasil está con 6, Argentina está con 7, ¿no? Paraguay está con 5. Es decir, estamos hablando, y no estoy hablando de países europeos que utilizan gran tecnología, estoy hablando de nuestros vecinos, ¿no es cierto? Los que están aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Es una barbaridad esta desigualdad. ¿No? Y nosotros estamos ahí yo digo siempre que nosotros, como Bolivia, somos un país, la verdad, y sobre todo Santa Cruz, ¿no? Privilegiado. Estamos al lado de 2 monstruos en agricultura en el mundo, que es el caso argentino y brasileño, ¿no? Si vos mirás las tecnologías un poquito saliendo, ¿no? Y al mismo tiempo de manera integral, ¿no? A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de la agricultura de cero labranza, ¿no? Es una agricultura que han traído los brasileños, ¿no? Y eso ha sido rápidamente diseminado. Y eso está muy articulado al uso de OGM también acá. Cuando hablamos de agricultura de precisión, ha venido de la Argentina, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de OGM, hoy en día está viniendo de la Argentina y está viniendo del Brasil, ¿no? Entonces, estamos aquí, al ladito los tenemos, ¿no? Lo único que nos está faltando, Edwin, es una normativa adecuada que les permita a los agricultores acceder a esta tecnología. Pero eso no es todo. A ver, algo que es más preocupante, Edwin.
El tema de maíz, y yo no tengo por qué ocultarlo, ¿no es cierto? Porque además es público eso, ¿ya? El tema de maíz, legalmente, nosotros no podemos producir cultivos, maíz genéticamente modificado, ¿ya? Pero ilegalmente ya se lo está cultivando, ¿ya? Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo normamos, ¿ya? Lo que va a pasar es que esos materiales van a empezar a degenerarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque los productores empiezan a cruzar los materiales, ¿no es cierto? A ver, para que tengan una idea, ¿no? El maíz genéticamente modificado con resistencia a insectos, el original, el que se compra legalmente, le llamamos nosotros el BT, ¿no? El Bacillus thuringiensis, ¿no es cierto? Hoy en día en Santa Cruz se han estado haciendo algunos cruzamientos por ahí, ¿no es cierto? Y ya no hablan de maíz BT, hablan de maíz Beto, hablan del maíz Betito, o sea, estamos hablando de un material degenerado, ¿no? O sea, el productor dice, estoy utilizando un maíz con resistencia a insectos, pero realmente él no está seguro si lo está utilizando o no, ¿no es cierto? Si está utilizando este material o no, si le va a funcionar este material o no. ¿Por qué? Porque ya es un material degenerado. Entonces, ese es el problema cuando no se norma, ¿no es cierto?, el uso de maíz, en este caso de maíz genéticamente modificado en Bolivia. Entonces, tenemos nosotros una urgencia, ¿no es cierto?, importante de dar curso al uso legal de maíz genéticamente modificado en Bolivia y especialmente en Santa Cruz. José Luis, qué bueno, mira, ya nos han aclarado mucho respecto al primer beneficio que yo hablaba de la reducción, ¿no? Lo has ampliado, qué belleza. Eso es importante que la población entienda, digamos, ¿no? Ahora vamos con el segundo beneficio y también quiero que lo expliques, por favor, cómo se sustenta eso, ¿ya? Dice reducción de los pesticidas, vale decir, habrá un menor costo de producción. ¿De qué se trata eso? Es bueno que lo expliquemos, querido. Ya, te voy a dar el ejemplo, para no hablar solo de maíz, te voy a dar el ejemplo de algodón, ¿ya? En algodón es una barbaridad, ¿no? En Santa Cruz, en promedio, estamos sacando un algodón con 14 aplicaciones, ¿ya? 14 aplicaciones entre herbicida, insecticida y fungicida, pero principalmente herbicida e insecticida. Eso estoy hablando del algodón convencional, ¿no es cierto? Si nosotros, porque esto ya lo hemos estudiado también, si nosotros utilizáramos un algodón RR más BT, es decir, un algodón con resistencia a insectos y con resistencia a glifosato, estaríamos reduciendo en 7 aplicaciones, es decir, el 50% menos de aplicaciones. Y eso implica 4.5 kilos o litros de pesticidas menos en un cultivo, ¿no es cierto? Entonces, eso no deja de ser importante. La suma, recién hemos terminado un estudio donde justamente hemos analizado la competitividad del uso de cultivos genéticamente modificados en caña, en soya, en maíz y en algodón. La suma de estos 4 cultivos con las superficies actuales que tenemos en Santa Cruz, en cuanto a reducción de pesticidas, estamos hablando de que se reducirían alrededor de 2.250.000 kilogramos o litros de pesticidas, principalmente insecticida y herbicida en el caso de estos 4 cultivos, ¿no? ¿Año? ¿En cuánto tiempo eso? Por año. Entonces, es lógico, ¿no, Edwin? Cuando hablas de una reducción de pesticidas, no solamente estamos hablando de una reducción en los costos de producción, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas eso es lo que el productor busca, ¿no es cierto? Sacar menos plata del bolsillo. Pero también, cuando reducimos los pesticidas, está lógicamente favoreciendo a la contaminación, está disminuyendo las probabilidades de mayor contaminación al medio ambiente, ¿no? Entonces, y te podría dar el ejemplo de maíz, te podría dar el ejemplo de caño, soya, que más o menos va en la misma línea, ¿no? Te di el ejemplo de algodón, porque es realmente donde nosotros hemos visto que hay la mayor cantidad en cuanto a reducción de uso de pesticidas. Qué belleza, mira usted, ¿no? Eso es lo que la gente quiero que tome en cuenta y subraye esa explicación. Los beneficios, ¿no? Que luego vamos a hablar de repente de unas creencias y de repente estereotipadas por ahí, ¿no? De los contras que hablan, de repente lo vamos a tocar de pasada. Otro beneficio dice reducción de plagas, ¿no es cierto? Porque ya lo decía, si son resistentes, ¿no es cierto?, a algunas plagas, automáticamente el rendimiento por hectárea
va a ser mucho mejor y los costos de producción también van a bajar, ¿no, José Luis? ¿Esa es la forma? Sí, bueno, en realidad más que reducción de plagas, Erwin, es una reducción en cuanto a la incidencia o la afectación del daño producido por plagas. ¿No es cierto? Resistencia a las plagas, ¿no? Así es. Es por eso que cuando hablamos de cultivos genéticamente modificados, básicamente estamos hablando de dos beneficios, ¿no? El principal objetivo de un cultivo GM es la reducción de costos, ¿no? Pero el segundo beneficio justamente es el rendimiento. Porque es lógico, Edwin, ¿no? Es lógico pensar que si vas a tener una planta menos afectada por insectos, vas a tener una planta más sana. Y si tenés una planta más sana, esa planta va a tener la capacidad, ¿no es cierto?, para explotar su potencial de rendimiento, ¿no? Es decir, va a tener la capacidad para generar mayor desarrollo y por lo tanto mayor rendimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando con los cultivos GM en general, ¿no? Entonces, resumiendo, los beneficios se traducen en disminuir costos de producción, ¿no? Ser más competitivos. De repente, al reducir costos, el precio final podemos darnos el lujo de vender productos más baratos. Ahí viene la competitividad, ¿no es cierto?, de nosotros, pero también proteger el medio ambiente, que es importante a través de la reducción del uso de pesticidas, ¿no es cierto, José Luis? Creo que por ahí va la cosa. Sí, mira, te puedo dar algunos datos que justamente han emergido de este estudio que recientemente hemos concluido. En cuanto a reducción de costos, por ejemplo, hemos estimado nosotros que en el caso de maíz, cuando usás cultivo GM, podés reducir el costo por hectárea en $81. En caso de caña, podés reducir tu costo por hectárea en $103. En el caso de algodón, en $114. Y en el caso de soya, de $62. Pero eso no es todo, Edwin, ¿no? Porque estamos hablando de reducción por hectárea. Yo siempre he dicho que en verdad nosotros deberíamos apuntar a reducir los costos por volumen producido, es decir, por tonelada, por quintal, porque al final de cuentas eso es lo que te da competitividad. Y también hemos hecho esas estimaciones. Mira, en el caso de maíz, por ejemplo, con un maíz convencional, ¿no es cierto?, el costo por cada tonelada producida es alrededor de $192. Con un cultivo GM, el costo por tonelada se reduce a $88. En el caso de caña, el costo por tonelada con variedades convencionales es $17 la tonelada. En el caso de GM es $14, se reduce a $14. En el caso de algodón, ya el costo de producción por quintal con cultivo convencional es $77. En el caso de algodón GM se reduce a $47. Y finalmente en el caso de soya, ya el costo con soya RR, porque ese es el único que tiene un evento con resistencia al glifosato hoy en día, es de $237 la tonelada, ¿ya? Pero con una soya intacta, es decir, RR más BT, el costo de reducción se baja hasta $175. Entonces, está claro, Edwin, ¿no es cierto?, de que los cultivos GM no solamente aportan al tema de incremento de rendimiento, sino principalmente al tema de reducción de costos, que al final de cuentas, eso es lo que le genera competitividad al productor. Mira que la verdad que por allá te con cifras, José Luis, pero lo que queremos significar nosotros es que hay grandes beneficios que la población tiene que saber, ¿no es cierto? No solamente los productores, la población en general tiene que saber que hay muchos beneficios. Ahora, una vez que hemos hablado de los beneficios así a grandes rasgos, porque podemos seguir hablando con José Luis toda la noche y no vamos a terminar, ¿no es cierto?, porque tiene mucha información, producto de que él ha hecho sus investigaciones seguramente con un equipo, con los colegios, ¿no? De repente también apoyado por sus colegios de agronomía, etcétera, etcétera, y bueno, y otras entidades. Pero hay detractores, querido José Luis, ¿no?, que se oponen. Yo quisiera saber cuál es el argumento del gobierno, cuál es el argumento, vos que sigues muy de cerca, digamos, esta situación, cuáles son los argumentos, si están, digamos, sustentados esos argumentos, ¿no? Tienen base sólida, científica para oponerse y anular estos decretos, ¿no es cierto? Y pretender pronto sacar una, bueno, tienen, vos decías, creo que lo mencionaste, un proyecto de ley ahí que se llama Ley Marco de Bioseguridad con OGM, ¿no? O sea, ¿cuál es el sustento? Porque
no podemos porque unos 5 agoreros ahí de repente que se oponen a todo, ¿no? Vienen y le piden al gobierno, le dicen anulen estos eventos que el mismo, hay que hacer notar, voy a hacer notar que el mismo gobierno del MAS, cuando era presidente, el que sabemos, ¿no? Los 14 años, él aprobó que se experimenten y se trabajen con los nuevos eventos, ¿no es cierto? Y ahora el mismo partido viene y anula. ¿Cuál es su base sólida, José Luis? ¿Es rebatible eso, por favor? Sí, realmente, gracias por la pregunta. Es que eso es lo más preocupante, ¿no? Nosotros no visibilizamos argumentos técnicos sólidos para eso, ¿no? De hecho, nosotros hemos estado trabajando en los últimos 2 o 3 años haciendo varios estudios sobre este tema. Uno de los casos más fuertes, el tema del estudio sobre zonificación de maíz GM en Bolivia. Ahora este estudio de competitividad que tenemos en los 4 cultivos, ¿no? Y lo que siempre hemos tratado de hacer, ¿no? Es justamente interactuar, ¿no? Con los equipos técnicos que tienen el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que finalmente es de ahí donde nace todo esto, ¿no? O de donde debería nacer en todo caso, pero nunca hemos tenido la posibilidad, ¿no es cierto? Mira, hace unos 10 días atrás hemos hecho un conversatorio académico sobre cultivos transgénicos, ¿no? Y justamente, que fue ahí donde se presentó el resultado de este estudio de competitividad, y justamente lo que hicimos fue invitar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para que ellos puedan venir a exponer, ¿no es cierto?, cuáles son justamente los argumentos para haber derogado esos últimos 3 decretos. Lamentablemente no sabemos las razones, no pudieron asistir. Entonces, y eso es lo que siempre ha sucedido, ¿no? O sea, siempre estamos hablando entre nosotros, ¿no? Y nosotros la tenemos clara la figura, ¿no? Tenemos clara la figura desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, ¿no? Porque como te decía hace rato, en el tema legal nosotros vemos muchas contradicciones, ¿no? El mejor ejemplo es el que te di, el caso del maíz, ¿no? Por un lado le prohibí al productor local boliviano que use GM en el labón primario, pero por otro lado el gobierno importa maíz transgénico de otros países, ¿no es cierto? Entonces, no hay realmente una justificación, sobre todo técnica, que al final de cuentas eso es lo que debe primar, Erwin, ¿no? Porque yo siempre he dicho, las decisiones políticas, uno la debe, en el caso de agricultura, por ejemplo, uno la debería tomar después de tener, ¿no es cierto?, una serie de estudios y conclusiones de tipo técnico, ¿no? Para que haya una coherencia entre la parte técnica y la parte política en este caso, ¿no? Y lo que es más preocupante es que nosotros vemos a veces, ¿no es cierto?, que en realidad las decisiones se están tomando en otro departamento a nivel nacional, ¿no es cierto?, y las están tomando decisiones por nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que realmente estamos aquí mirando, ¿no? Lo que sucede con los cultivos genéticamente modificados, los productores son los que están sufriendo cada vez que tienen que sacar más dinero de su bolsillo para comprar mayores pesticidas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, al final de cuentas, ellos son los que conocen la importancia, ¿no es cierto?, del uso de cultivos genéticamente modificados, ¿no? Tu micrófono está apagado. Muy amable, José Luis. Qué triste, decía yo, es estar gobernado por funcionarios que realmente, para mí, que no tienen idea de lo que están oponiéndose, digamos, ¿no? Es como oponerse hasta el río, que por qué corre para este lado, más o menos así. Nosotros no tenemos que convencernos entre nosotros, porque usted bien decía, en el oriente, ¿no?, lo tenemos clara la figura. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, yo creo que yo voy a plantear en la Federación de Profesionales, ¿no es cierto? Voy a plantear que aquí tiene que participar la Federación de Profesionales con sus colegios de agrónomos, veterinarios, forestales, ¿no es cierto? La parte de los ambientalistas. Tiene que participar la universidad con sus facultades, ¿no? Distintas facultades, porque la academia tiene que intervenir. Y yo pienso que hay que llamarlos los gobiernos, tienen que venir los de gobierno a explicarnos, ¿cierto?, por qué, cuál es su justificativo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, oiga, porque el desarrollo de Santa Cruz y de Bolivia ahorita, en este momento, donde los productos, yo te comentaba extra micrófono,
tradicionales, ¿no es cierto?, no renovables como los minerales y el gas ya no existen, o por último se cayeron esos precios, ¿no es cierto? ¿Y quién es? Y también vos lo mencionabas hace un momento, ¿quién va a sostener de aquí para adelante la economía del país? Va a ser la agropecuaria. Y eso es vital para nosotros, ¿no es cierto? No solamente es el tema de dar seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. El tema es de que nosotros, para traer divisas para el país importantes, generar empleos y que se pueda hacer muchísimo, el gobierno tiene que escuchar, ¿no es cierto, José Luis? Nosotros estamos en la parte final. La verdad que nos queda corto el tiempo. Yo me he quedado con la boca abierta cuando me has dado estos datos de la producción, por ejemplo, con y sin OGM, ¿no es cierto? La verdad que en la mayoría de los productos se reducen los costos más del 50%, ¿no? Me decías, por ejemplo, el maíz de 192 que cuesta por producir los hectáreas se baja a 88. Eso estamos hablando de un 70% de costo. Imagínate, ahí está la competitividad. Y también cuando mencionabas, ¿no es cierto?, que en Argentina 7 toneladas por hectárea de soya, en Brasil 6, Uruguay 7.5, Paraguay 5 toneladas y nosotros solo 2.5. No podemos competir. O sea, descartémoslo ahí, ¿no? El gobierno lo que quiere con eso, ¿qué quiere? ¿Matar la producción? Oiga, el otro día solamente nosotros estábamos, porque como yo pertenezco al directorio de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, porque estamos con problemas también en el tema de la exportación. Nosotros, gracias a Dios, se está suavizando, pero no es un tema resuelto definitivamente. Tenemos que estar atentos y seguir trabajando. Sacábamos plumas y que, oiga, en Santa Cruz nomás, de una manera indirecta, la pecuaria, estoy hablando, de repente da más de 1 millón de empleos, ¿no? Poniéndole por asociaciones, es decir, cuántos empleos directos, cuántos indirectos, pum, ¿no? Hablábamos como nada, oiga, cerca de 1 millón de empleos. Imagínense ahora toda la agropecuaria, digamos. Querido José Luis, yo quiero darle las últimas palabras para que usted se despida, como siempre. Usted siempre presto, ¿no es cierto?, a venir a explicar, a venir a compartir sus conocimientos con los profesionales en este caso y también con la ciudadanía en general. Siempre agradecido, José Luis. Esta es tu casa, ¿no es cierto? Te vamos a convocar en cualquier momento porque aquí hay mucho todavía por hablar, ¿no? Vamos a hablar del tema de las exportaciones en un futuro, de tal manera que agradecerle muchísimo y desearle el mayor de los éxitos en todos sus emprendimientos, querido José Luis. Gracias por estar presente y le doy las últimas palabras para que se despida de nuestra audiencia, por favor. No, gracias nuevamente a vos, Erwin, y a tu equipo ahí por la invitación. Nosotros, como siempre, presto, ¿no es cierto?, a compartir, porque al final de cuentas los trabajos de investigación que uno hace no son para que se queden con uno, sino la idea más bien es difundirlo. Y lo que es más importante, ¿no?, más allá de su difusión, es que estos trabajos justamente ayuden a esto que estamos buscando todo, y cuando digo todo me refiero al sector agropecuario en general y de agricultores en particular, a que de una vez por todas el gobierno pueda acceder, ¿no es cierto?, a que nuestros productores en el oriente sobre todo puedan utilizar de manera legal, ¿no es cierto?, sin mayores problemas esta tecnología, ¿no?, porque no solamente hace un favor al propio productor, ¿no?, sino al final de cuentas no nos olvidemos que la agricultura es una fuente de materia prima para todos los otros sectores, en especial el sector pecuario, ¿no? Entonces, agradecido contigo, Erwin, agradecido con todos los que nos han seguido, y nuevamente saludar a mi colega de la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿no? Gracias, querido José Luis. No sin antes decirte que tu colega y nuestro colega Elmiro Gil nos está siguiendo y dice, qué buena entrevista, felicidades por darnos a conocer esta realidad. Jocelyn Rodas González dice, buenas noches, doctor, excelente tema. Entonces nos despedimos así de todos nosotros, de todos los que nos han seguido ahora. Por favor, el próximo miércoles nos vemos con otro tema también importante. Saludos, déjame llegar el saludo a nuestros colegas de la Facultad de Ciencias Agrícolas, querido José Luis. Los estimamos muchísimo porque somos como hermanos gemelos con la Facultad de Ciencias Veterinarias. Despedirnos de todos nuestros patrocinadores, el grupo Unión Agronegocios, el Colegio de Contadores Públicos de Santa Cruz y también de la Federación de Profesionales de Santa Cruz. Gracias por ser nuestros patrocinadores, darnos la posibilidad de salir al aire, ¿no es cierto? Y
despedirnos de todos los profesionales de Santa Cruz y la audiencia en general. Nos vemos el próximo miércoles. Decide chao José Luis, gracias por todo. Buenas noches, Santa Cruz.